naturalmente, como es normal en un profesional dedicado al mundo universitario, ha participado en numerosos congresos, tanto nacionales como internacionales, y diríamos que destaca en su investigación pues, la tesis doctoral, Artesanos vidrieros en Mallorca, relaciones y conexiones con el Levante peninsular, un libro titulado Ars Vitraria Mallorca 1300-1700, un capítulo del libro El vidrio artístico y sus colecciones en las Islas Baleares, publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en fin, y otras cuestiones que ya, por no abrumarle y dejarla hablar, que es lo importante, ya les dejo con la palabra de Miquel Ángel. Pues muchas gracias y bienvenido. Buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Tengo bien? Avísame si por detrás me pierdo, siempre me pasa, me baja la voz. Bueno, vale, intentaré hablar más fuerte. Gracias, Jaume, doctor Coll, por la presentación. Quiero agradecer al comité organizador, a todos sus miembros, en particular también a la doctora Jiménez Raurell, y por involucrarme en estas magníficas jornadas, segundas jornadas internacionales de vidrio contemporáneo, con su parte, digamos, de conexión con las raíces, con nuestro pasado. También quiero agradecer muy de corazón a Marisa Aldeguer y a sus hermanos, pero sobre todo a Marisa, lo puedo decir, ¿no? Es exalumna mía y nos lo pasamos muy bien en la asignatura que yo imparto desde el año 2001, es Artes Decorativas e Industriales, que creo que va a cursarse. Y siempre me ha aquí recibido con brazos abiertos. Continúo, ¿vale? Empezaré citando unas palabras de Jaume Barrachina, que falleció en 2020, que es un historiador del arte, gran especialista, digamos, en obras singulares y sobre todo en detectar obras que tienen problemas, y ha sido hasta que se jubiló en 2019 conservador y director del Museo del Castillo de Peralada, que es uno de los centros que conservan una de las colecciones más importantes de vidrio, digamos, histórico en España. Decía Jaume: no existen libros monográficos de centros vidrieros individualizados para el mundo hispánico, como por ejemplo Recuenco y Cadalso, exceptuemos Cataluña. Y sí existen en Mallorca, y en concreto 2 monografías locales seguidas, una publicada en 1996 y otra publicada en 2015. Dice, es extraño, es anómalo en un país donde no abundan, pero es positivo que tengamos estas 2 monografías. Y él explica, ¿no? Esto se debe al interés del vidrio en Mallorca y en especial por la presencia de los hornos de Gordiola, ¿no? Por eso hay 2 monografías. En la diapositiva que estáis viendo en proyección es un hilo temporal en que también quiero citar, no puedo dejar de lado, las primeras monografías que uno consultó cuando inició este recorrido en el mundo del vidrio, donde, digamos que en la academia, en la historia del arte, representa una rara avis, ¿no? Representa una rara avis porque utilizo paradigmas de la historia del arte combinados con paradigmas de la arqueología, como podrán comprobar esta tarde. Entonces, la primera monografía es de 1949, es pequeña, pero corresponde a la Diana Aldeguer. Y quiero citar también la de Manuel Sánchez Guarner, del año 52, que también es un volumen muy pequeñito. Y después ya la que todos conocéis y que podréis disfrutar, y de la cual haré algunas citas esta tarde, El arte del vidrio en Mallorca de Gordiola, de 1991, con su reedición de 2001 de Don Daniel. En relación al vidrio del siglo XVIII, que yo os quiero presentar como origen de esta manufactura que tenemos aquí, bueno, tengo que confesar que queda mucho por estudiar. Que yo me paré en 1714, mi trabajo incluyó el Reino de Mallorca y no profundicé en las cuestiones del siglo XVIII. Entonces, hoy aportaré algunas pequeñas novedades y otras cosas que ya sabíamos, pero que yo creo que es interesante situar. Entonces, ya os digo, quiero animar a la gente a reestudiar, porque es necesario recorrer a las fuentes para situar las cosas. Nos situamos en Palma,
Os voy a hacer un pequeño recorrido por la ciudad de Mallorca, por La Palma. Tenéis el plano de la ciudad de Mallorca, a la derecha, abajo en el inferior, una vista de la situación, por aquello de que es importante saber dónde estamos y plantearnos cómo era la ciudad de Palma más o menos a lo largo del siglo XVIII, que es lo que intentaremos trabajar. La población, pues teníamos una población de unos 30.000 habitantes, una población reducida, y si incluimos el global de la isla estaríamos alrededor de unos 124.000 habitantes, siempre en cálculos de la época, que no son nuestros censos, ni mucho menos. ¿Cuántos talleres existían en la segunda mitad del siglo XVII? Pues estaríamos hablando de 2, 3 talleres que serán más o menos el mismo número a inicios del siglo XIX. Es decir, no habrá un incremento, sino que son talleres que, como veremos, van cambiando de situación o van cambiando de propiedad. Me sabe mal, pero mi deformación arqueológica, antropológica, histórica del arte me lleva a conduciros a empezar por una aproximación muy sintética, pero creo que necesaria hacia lo que sería el ciclo productivo del vidrio en la isla, ¿no? Sencillamente porque necesitamos revisitar las fuentes del siglo XVIII, necesitamos revisitar de aquello que nos ha llegado hoy en día y que están trabajando los vidrieros aquí, ver cómo funcionaban los talleres con las fuentes que disponemos, que son muy limitadas. Bueno, en la diapositiva lo que tenéis son fragmentos de lo que sería una frita correspondiente a un horno de segunda mitad del siglo XVII que se recuperó parte de los materiales en sillería. Era una tinaja excavada en el subsuelo donde había materiales de desecho. La arenisca, es decir, la sílice que se utilizaban los vidrieros en la isla, tenemos más o menos documentada hasta el siglo XIX, desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, el lugar de extracción. Y el lugar de extracción, diríamos, es singular, sí. En principio, el único lugar donde aparece una arenisca de cuarzo de calidad lo tenemos en esta zona de la Sierra Norte de la isla, en concreto en la zona de Mallorca, en la Serra de Tramuntana, donde se documentan las canteras utilizadas en la ciudad prácticamente desde el siglo XIV hasta finales del XIX. Es esta arenisca de color rojo, correspondiente a una fase de la geología que no pronunciaré con este alemán que significa arenisca coloreada. Y si os fijáis, os he puesto que podéis leer dos referencias históricas, digamos una de 1840 y de 1848, que comentan que las fábricas de vidrio acuden a esta zona a buscar este material para conseguir gas sílice, que después, evidentemente, cuando llegaba al taller, procesaban. Entonces, cuando os toméis un baño en la zona de Banyalbufar y veáis aquella cosa rojiza, pues aquella cosa rojiza era un factor importante para los talleres. Más difícil es precisar, digamos, el fundente que utilizan en la producción vitria. Es más difícil porque, claro, estamos en unas islas, en unas rutas comerciales que nos llevan hasta Venecia y que nos llevan hasta el Levante peninsular, entonces hay bastante importación. Sí que sabemos, por ejemplo, que en el siglo XVIII es el sur de la isla, en concreto la zona del Sagobrá de Campos, que tenéis aquí, con aquella magnífica foto de mi hermano al atardecer, y la isla de Cabrera, las zonas donde se procesa, se recolectan las salsogas para producir vidrio o bien jabón. Otra referencia histórica que nos aporta un dato, el historiador Talladas, el libro no es de 1892, él muere hacia 1815, pues comenta, en esta zona del sur, de trigo nada, lo parafraseo, pero sí que la sosa abunda. Y además sabemos que vienen forasteros o extraños a recolectarla para sus talleres. Es decir, son zonas costeras donde las salsogas cáliz de diferente calidad eran recolectadas y utilizadas por los vidrieros. Por ejemplo, en 1699, un vidriero de origen francés, pero Joan Colom, francés debía ser de la zona de Perpiñán, encarga a un noble que es el propietario de aquella zona, no un noble, evidentemente, a sus trabajadores, pues encarga unas 24 toneladas de sosa, ¿no? Es decir, de material vendría desde esta zona del sur.
O, por ejemplo, en Cabrera, este es un documento de 1768, hablaremos de Joan Gralla, que es un fabricante de vidrio originado de la Bisbal, en Cataluña, que en el 18 está trabajando. Y en un arrendamiento, pues si os fijáis, entre las prescripciones de este arrendamiento que nos interesa, es importante fijaros que podrá sembrar llavor d'herba para fabricar vidrio. Yo creo que lo habéis entendido, no hace falta que lo traduzca. Además se le ponen otras prescripciones, no puedes hacer carbón, no puedes cortar leña, porque ya sabéis que los hornos de vidrio en el siglo XVIII necesitan estos materiales y son un peligro en realidad para una isla limitada en estas situaciones. Evidentemente, también tendríamos materiales que llegan por importación desde la zona de Valencia y sobre todo de Alicante, ¿no? No sé si supongo que lo sabéis, Alicante es uno de los centros productores desde la Edad Media y se supone que parte, digamos, aquel fundente de más calidad, aquel que nos produce un vidrio más cristalino, vendría de la zona de Alicante. Entonces, poca proporción, pero sabemos que esta ruta, esto está estudiado por los historiadores que trabajan en el comercio en el siglo XVII, esta ruta que conecta con Marsella traslada también estos productos del Levante peninsular hacia el sur de Francia. ¿Vale? Entonces, siempre es difícil, sin la documentación, saber qué fundentes utilizaban. Hemos visto esta mañana en uno de los vídeos como uno de los maestros de estos artesanos artistas, que a mí me gusta utilizar la palabra, cogía botellas y las rompía. Evidentemente, desde época romana está documentado el uso del vidrio para fabricar nuevos materiales y en la documentación escrita también aparecen, ¿no? Es decir, este es un documento de 1674 donde en el taller pues hay 10 quintales y que es X kilos de vidrio roto. Podríais decirme, bueno, son los materiales de los mismos maestros, pero sabemos también que hay otra documentación que se va comprando en las casas, es decir, se cambian piezas nuevas por piezas rotas para bajar los costes de producción. Evidentemente nos dará un vidrio de menor calidad que el normal. Os voy a... Espero no aburriros, porque hablar a las 4 de la tarde es un momento complicado, ¿no? Después de la copa de vino, después de la comida, etcétera. Entonces intentaré llamaros la atención si os despistáis como mis alumnos. Este documento lo voy a utilizar varias veces, porque es un documento fascinante, y algo trabajé en la tesis doctoral, y que viene a colación, nos aporta muchos datos sobre la producción del siglo XVIII en la isla. Es un Joan Albertí, que es un vidriero que una vez difunto se realiza el inventario de sus productos. Fijaos la cantidad de barrilla cuita, barrilla maga, barrilla sin cocer que tenían en su taller, pero fijaos también, que esto me lo he dejado antes, la piedra que sale de la zona de Banyalbufar se conoce como sabell o sabell. Es un término solo catalán y ahí está. Es decir, la piedra aparece dentro del inventario, como veremos en otros casos. Después interesa, por lo que veremos en la última fase, estamos en la primera de mi presentación, si no me alargo más, los esmaltes y también los colores que tiene conservados en el taller. Pero no solo esto, también nos aporta cosas que evidentemente todos deducimos, pero que como historiadores necesitamos recurrir a las fuentes para saber de qué va, ¿no? Es decir, la cantidad de leña acumulada. Sobre este factor después regreso. O, por ejemplo, los crisoles, morteros de vidrio que tenía 4. Entonces, podemos inferir, el horno no era de grandes dimensiones, era un horno relativamente pequeño y tampoco trabajaba una gran variedad de cosas. Pero sí que veremos ideas interesantes más adelante, ahora lo dejamos. Bueno, lo último también, ahora no me viene a la cabeza la palabra en castellano que ayer busqué, pasteras, es decir, para poder mezclar los materiales ahí guardadas, es artesas para mezclar, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿no? Es un poco la idea. Y también una cosa tan básica, pero que podemos identificar, de la cual no tenemos testimonios materiales, que son las dos bancas, los dos bancos de hacer vidrio, que serían este modelo que ahora veremos en la visita del taller, que se impone en el siglo XVIII y que deja atrás el modelo, digamos, más sencillo italiano de estos scambelles y del uso de
si os fijáis, tiene unas varillas atadas encima de las piernas donde rota la pieza, cosa que se facilita con los bancos y sus brazos. Fase primera superada, os veo bien. Fase segunda, esta es más dificultosa, sería intentar hacer un recorrido sobre los talleres y los maestros vidrieros activos en esta ciudad de Palma en el siglo XVIII. Empezamos por una referencia que he citado antes, pero si os fijáis, se trata de una referencia que viene de los interrogatorios que el ministro Miguel Cayetano Soler hizo en 1802 por toda España, y que aquí respondió la Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País, donde se preguntan miles de cuestiones, pero se pregunta sobre qué interesa implantar en la isla, ¿no? Entonces, la respuesta es que hay posibilidad de colocar fábricas no tanto de vidrios, sobre todo de cristales. Es decir, interesa diferenciar porque es un aspecto que en estos momentos empieza a introducirse. Y la respuesta es que en 1802 Palma tiene 3 talleres activos con 14 operarios, no más, 3. En 1784 se hizo otro interrogatorio, que es el censo de manufacturas, y solo situaba un taller. Entonces, lo que vemos viendo es que los talleres se abren, a veces fracasan por aquellas cuestiones que hemos comentado de tipo económico, y después hay momentos de mayor incremento. El primero de ellos, os machaco a documentación, me sabe mal. El primero de ellos, 1711, es la familia Espinosa, donde solicita hacer un horno de vidrio. Él estaba trabajando al lado de la muralla del templo. Si habéis hecho recorrido por Palma, algunas de mis referencias os cuadrarán, ¿no? Estaba al lado de la muralla de la Casa del Templo, en una propiedad de los padres agustinos del Socorro, calle Socorro, y le dicen que tiene que abandonar el horno. Entonces solicita construir un horno a unos 20 pasos de distancia de aquellas, probablemente en el bloque de casas que estaría delante o en el lateral, etc. Sí que es interesante que es que de este horno de vidrio del 18 tenemos una pequeña representación de mediados del siglo XVIII, de 1752, que es la que ven a la derecha en colores. Os he colocado también la planta de Palma, un circulillo que casi no se ve, que sería la localización, y ampliado, previo a la construcción del horno, lo que sería el solar en color naranja, donde se construyó este pequeño horno. Y la puerta del templo, que ahora veréis ampliada aquí a la derecha, donde pone torre. Tenéis en el color de las jornadas lo que sería este espacio que ocuparía este horno. Si os fijáis, es una representación que nos aporta muy poquísima información sobre su estructura, no es circular, es más bien elíptico, que casa un poquito con los hornos que se estaban haciendo en el siglo XVIII, pero también es interesante fijarse que aunque sea un plano muy esquemático, no hay más estructuras, entonces se utilizaba un solo horno para realizar la frita y soplar y recocer probablemente, porque lo que veis circular, supongo que habéis leído perfectamente horno de pan, entonces ahí no se utilizaba. Este sería otro plano ligado a este conflicto de 1752 con la misma estructura localizada. Este es el primer vidriero que está trabajando en esta zona. El segundo es Blas Rigal. Conocemos, pues Rigal y Gordiola solicitan en 1719 al Ayuntamiento de Palma construir un hornillo en casas suyas propias, es decir, un hornillo en su casa. Es un fabricante de vidrio y evidentemente pues hay toda una digamos, visura de este espacio, si es adecuada para poder construir un horno de vidrio o no. La localización es totalmente hipotética, porque si acudimos a la publicación de Daniel Aldeguer, veremos que habla de que el horno estaba en el Pas de Sapaya. El Pas de Sapaya es esta plaza que estáis viendo con este edificio en medio, y perdonad que me tengo que levantar, y lo que os comentaba del anterior sería esta zona, ¿no? Esto es el Pas de Sapaya, esto es la zona del Socorro, y pues podría ser alguna de estas casas, esta seguro que no, alguna de estas casas, porque aquí ya no es Pas de Sapaya. Es difícil, incierto localizarlo, pero es interesante ver cómo se van situando en la misma zona de la ciudad.
Los hornos de vidrio desde época medieval están en los laterales de la ciudad, en las zonas menos construidas. Y si os fijáis, una de las terceras cláusulas que os he puesto es que le obligan a hacer un depósito subterráneo para almacenar la leña. Es decir, había conciencia, esto pasó ya en Venecia, que los hornos se trasladaron a Murano, pero había conciencia del peligro que suponía una de estas infraestructuras en el centro de la ciudad. En concreto, en 1600, no lo encuentro, pero da igual, 1682, un horno se incendió. El horno de la viuda Soberat se incendió y la ciudad corrió riesgos serios. Entonces, las ordenaciones marcaban este tipo de infraestructura. Tercer vidriero activo en este siglo XVIII, Tomás Rigal, procede de Valencia. Si os fijáis, Blas Rigal, no sabemos si son parientes. Claro, Blas Rigal en principio se identifica como aragonés. Tomás Rigal es natural de Valencia. Tampoco puedo acotar las fechas de estos hornos porque no está suficientemente trabajado. En su caso, es también un taller pequeñito en una casa que habitaba en esta zona que es Llorería. Había también un taller de alfarero en esta zona, es una zona industrial de la ciudad. Y el Joan Albertí, que os vais a cansar de él, pero es un gran protagonista en el siglo XVIII. Sobre todo porque tenemos el inventario conservado y con una descripción muy detallada de las cosas. Fijaos, este es un gran fabricante de vidrio con muchas propiedades. Es decir, tiene un horno de hacer vidrio, otras casas delante del horno, unas casas donde hay sí, pero yo buscaba otra palabra. Un molino para romper la barrella, triturar la barrella, entonces tal. Pero no només esto, otras casas, incluso tiene una bugadería, es decir, un lugar donde se lavaba ropa o se hacía jabón, entonces diversificaba su producción. Y pues eso, otro hogar pegado a la muralla, porque de hecho el baluarte que hay encima era el baluarte del horno de vidrio. Entonces este es un señor súper importante que se sitúa en esta zona de la ciudad. El número 4 es la Porta de Sant Antoni. Entonces esta calle que sube hacia arriba, l'Arxiduc, ya comentaba que es una zona con muchos hornos de vidrio. De hecho he marcado hipotéticamente en color naranja donde estaría el horno de vidrio de Albertí, y en rojo otra posible localización de otro taller. Pensad una cosa, Albertí, que el viernes estuve en el archivo repasando cositas, Albertí tenía propiedades valoradas por 4.000 libras. Para ser considerado de la mano mayor, es decir, en parte de arriba, era a partir de 1.000 libras. Es decir, no era un personaje cualquiera en la ciudad de Palma. Es decir, un personaje con estas casas y con una producción importante. En el inventario dice que tienen contante metálico en el horno 2.000 libras. Un personaje muy interesante en la producción de este siglo XVIII. Y el último fabricante, ya os voy a dejar de aburrir por la situación, voy a entrar en otras dinámicas. El último fabricante es Joan Gralla, que es este vidriero que en 1768 arrenda Cabrera para cultivar sosa. Sí que está clarísima la localización, es un poquito más arriba del Pas de Sapaya, si os fijáis, el mismo edificio centralizado. El número 17 es la Plaza del Socorro, y entonces ahí está la calle de Desamparados, donde sabemos que a finales del siglo XIX aún estaba el horno de vidrio, en particular este que estáis viendo aquí. Sabe mal, tenía que meter un poquito de arqueología, es importante. Es este horno de vidrio en proceso de excavación hace unos cuantos años. El director de la excavación, José Merino, cuando detectó que se trataba de un horno, me llamó y dijo, ayúdame porque yo de esto no me atrevo. Entonces, es un poco el final, está muy destrozado. Perdona, que ya no estoy siguiendo el guión. Está muy destrozado. Pero bueno, algunas imágenes de lo que sería el supuesto horno de fusión, una vez retirados los estratos superficiales, con parte de la cubierta caída en su interior, lo que sería una segunda estructura cortada por varias paredes, que podría ser un arca o un horno de recocido, porque utiliza el mismo calor del horno. Por eso os he puesto
En el fondo, esta imagen de Dirot Agenberg, un poco para situarnos, pero sería una arca relativamente pequeña y que además estaba machacada porque estaba a nivel de la primera hilada, imaginaos lo que tendría que subir hacia arriba. Y después, pues la estructura, lo que sería el canal, digamos, que yo le digo canal de combustión, aviso, está en estudio, los hornos son difíciles, cuando están en excavación no sabes qué ves, entonces es este canal que tendría una puerta, la tenéis a la derecha, y que estaría hecha más o menos de los mismos materiales que se utilizaban para hacer vidrio. Es decir, son piedras que vienen de Banyalbufar, porque hicimos un pequeño corte de esta estructura que no se pudo conservar y la hemos metido en el coloquialismo, la hemos introducido entre un microscopio electrónico y nos da este tipo de material que viene desde la zona de Banyalbufar. Y esta imagen que estáis viendo, pues pudimos aprovechar para hacer un escaneado láser 3D de la planta y también de las secciones, porque la estructura era irrecuperable y ha desaparecido. Entonces tenemos más o menos acotadas en dimensiones lo que sería este pequeño horno de los Gralla, y ahí os he puesto también una imagen del Dirot Agenberg que sirve un poquito para imaginarse un poquito aquella boca y este canal de donde se producía la combustión muy pequeño para alimentar lo que suponemos que es un horno de cocción. El Joan Gralla, cuando muere, en este caso no disponemos del inventario, sería muy interesante, pero el inventario ha desaparecido, pero sí en el testamento, que transmite sus bienes a sus familiares, etcétera, aparece, por ejemplo, que yo no lo desconocía totalmente, aparece un vidriero de Candigón, es decir, que podría estar trabajando aquí, entre los testigos aparece un vidriero de Candigón. Y aquí algunos pequeños materiales recuperados, ¿no? Lo que sería fragmentos de una posible tobera y evidentemente fragmentos de grisoles. De los materiales no hablo porque para mí son de finales del 19, o mediados del 19, además están muy fragmentados, muy difíciles de interpretar, algunos son semicristales. Bueno, bien, muy bien, ¿no? Creo que me he acelerado mucho. Entramos en la tercera fase. En esta tercera fase, lo que os quería presentar son algunos de los objetos que podríamos situar en esta Palma del siglo XVIII, haciendo como varios paralelismos y también cruzando con las colecciones y con los materiales conservados, ¿no? Si acudimos a los inventarios de las casas, entre los materiales que aparecen, es normal que aparezca este cristal de Bohemia. Está apareciendo ya a finales del siglo XVII y deducimos que es de Bohemia cuando podría ser que venga de la granja en el siglo XVIII. Es decir, son cristales que llegan y se documentan como cristales. Pero claro, la información es muy escasa. Fijaos, en este inventario de Gabriel de Berga, que es un potentado de la ciudad de Palma, en 1746, pues solo te aparece 12 tessons, vasos, de cristal, o 5 gots, no tiene que poner gotes, sino tiene que poner gots, vasos, también de cristal con pie. Más interesante, y yo creo que a la doctora Paloma Pastor le puede interesar, es esta referencia a 1763 de Sureda Vaguero. He seleccionado una, hay más. Pero, bueno, a mí me sugiere cosas este ítem 13 garrafinas de cristal pequeñas con su tapadora, ¿no? Y por eso os he puesto al lado una pieza que bueno, a lo mejor cuando me jubile acabaré de estudiar, porque ya lo empecé, es una colección de vidrios que se conservan en la Fundación La Caixa de Palma, que tiene vidrios del siglo XVI, XVII, y también tiene producciones, digamos, de cristal y asociadas a la granja o posible granja, ¿no? Entonces, esta es digamos, una de las producciones que circulaban en el siglo XVIII. De hecho, el inventario de Francina Suré de Vaguero es la misma casa de donde procede este material, de donde procede esta garrafina o estas varias garrafas de vidrio, que bueno, que a mí me parecen que se pueden englobar dentro de las producciones de la granja del periodo barroco y que van, digamos, apareciendo en los inventarios de este momento. Pero, ¿cuál sería la producción que situamos en este siglo XVIII que he comentado?
bueno, estos talleres de Palma están, como hemos visto y como después insistiré, están imbricados o muy conectados con toda la zona catalana y la zona valenciana. Uno de los materiales que en colecciones encontramos habitualmente y que situamos en el siglo XVIII son estas conocidas botellas, que generalmente se les da esta catalogación como de Cataluña y se fechan en el siglo XVIII, ¿no? O sea, corresponden, digamos, a este segundo fase veneciana de la vidriería, digamos, catalana, barra mallorquina, si queréis, catalana, barra valenciana, también si queréis, ¿no? Entonces, son piezas que se caracterizan por estos higos de vidrio gátimo embebido, como estáis viendo, o como estos retortogui, digamos, más vastos, que lo que correspondería al periodo 1550-1620. Quiero remarcar, pero, que en las excavaciones del Yacimiento del Born, no sé si lo conocéis, en Barcelona, una isla de casas derruida en 1717, que no están publicados, pero que te llegan rumores vía Barrachina, vía Ignasi Domènech, este tipo de materiales con el laticinio no aparecen. Entonces, ya estamos viendo que no será una producción del 18, sino que ya es más bien segunda mitad del 18 donde se puede producir este revival que incluso llegue a 19. Hay que, como os he comentado antes, queda mucho por recorrer. Es decir, yo no me metí en los materiales del siglo XVIII arqueológicos, que son los que te aportan información nueva, te renuevan lo que conocemos de los materiales aparecidos en colecciones, ¿no? Te aportan informaciones nuevas. Entonces, hay que ver cuándo reaparece esta técnica que había caracterizado la vidriería en Cataluña entre 1560 y 1620. Otro objeto que probablemente también conocéis y que os pongo a colación, que correspondría en este siglo XVIII, son estas piezas que se han estudiado por parte de Ignasi Domènech, que remiten a este mundo, digamos, más popular, de los botijos, de los cantis. Se han superpuesto las letras, pero yo creo que es porque se ha comprimido la presentación. Estos cantis con decoraciones de crestería, que aparecen en cualquier exposición de vidrio español, aparece este tipo de objeto y que forma parte masivamente de colecciones en Cataluña. O las mismas almarrajas o almorrachos que tenéis a la derecha, con estos higos de vidrio gátimo, con las aplicaciones en vidrio azul, etc. Estos serían los materiales que probablemente se estarían produciendo, yo creo, en Palma también en este siglo XVIII. Constatación, no acabamos de tenerla, pero sí iremos entrando en algunas cosas interesantes. Por ejemplo, de nuevo, Joan Albertí, entre los materiales tenía azul fundido y agua marina, que podría venir de fuera, no lo niego. Pero os presento también un documento muy interesante, que tal vez, bueno, yo lo utilicé, lo trabajé en la tesis, pero que diríamos que no está trabajado con la profundidad que yo quería, porque no tengo los conocimientos suficientes para poderme meterme en un cuaderno de fórmulas, como el que tenéis aquí. Es un cuaderno de fórmulas que mayoritariamente son fórmulas de vidrio incoloro, como las que tenéis aquí, varias proporciones en función del grisol, en función de la piedra, cómo hacemos esto. A ver si os fijáis, yo no puedo leer porque está muy lejos, pero si os fijáis va poniendo anotaciones de la diferencia que era de antes, es decir, te va matizando cómo estamos haciendo este vidrio, ¿no? Pero esto no es lo que me interesa. Me interesa que el mismo cuaderno, que tenéis aquí en pantalla, están una composición de vidrio en azul y una composición de agua marina, ¿vale? Y es un documento, como ahora veréis, que tú podrías decir, bueno, ha venido de Barcelona, o ha venido de ahí. No, es un documento que yo creo que refleja lo que se está produciendo en los talleres en la segunda mitad del siglo XVIII y primera mitad del XIX, porque está firmado por una familia que son los vidrieros Cazador, que están documentados en el primer tercio del XIX. Entonces, recoge, y además vas viendo cuando vas girando las páginas, cómo va cambiando de idioma. Es decir,
está escrito en catalán y a un momento que cambia y empieza a estar escrito en castellano con recetas nuevas de primera mitad del siglo XIX. Entonces, aquí las tenéis. A lo mejor no funciona, es decir, ahora Marisa lo recogen, lo reformulan a la moderna y no sale nada, pero vaya, en principio huele a que es el cuaderno de taller de un horno en la isla en inicios del siglo XIX. Por ejemplo, tiene una producción que yo quiero reivindicar o que deberíamos retomar, que en la época se denomina como Leonard en castellano, que es un color morado, para que nos hagamos una idea. Es como una versión, no sé si una versión de baja calidad de algunas producciones venecianas, pero aquí se estaba produciendo. Fijaos, ¿por qué es mallorquín el documento? Os lo he subrayado. Sabell. No, tú te coges el diccionario etimológico de Coromines y la palabra Sabell no aparece, solo aparece en los diccionarios mallorquines. Entonces te sitúa este documento en la isla activo en estos momentos. Y después te identifica el color, porque el Leonard es un color amarillento, pero también puede ser morado. Producciones las tenemos. Desde la segunda mitad del siglo XV hasta el horno que os he comentado de la segunda mitad del siglo XVII, donde tenemos restos de fabricación de higos de este vidrio morado, incluso con piezas que serían venecianas, pero no sabes muy bien dónde situarlas, es decir, un color presente. Y tenemos objetos en colecciones, ¿vale?, de este vidrio morado, como la botella en forma de piña a la izquierda, o esta servidora, que yo creo que es segunda mitad del siglo XVII, que tenéis a mano derecha. Son dos fotografías, una mía con el móvil a través de los cristales y la otra una fotografía del museo. Esta es una producción interesante que aparece en los inventarios y que yo creo que hay que considerar. Continúo con el mismo inventario. Joan Albertí también tenía, aparte de los materiales, moldes. Y los moldes nos dan una información. No toda la que queríamos, pero sí alguna. Por ejemplo, tiene un molde para hacer llevons, es un diadactilismo que significa leones de bronce. Tenemos un problema, no tenemos leones de bronce del siglo XVIII. Entonces, ¿estaría ahí desde 100 años antes? No creo. Pero sí que algún tipo de molde para hacer leones, un vástago o algún tipo de objeto que en este momento yo desconozco que existan. Sí que existen este tipo de aguamanigues, como el que estáis viendo a la derecha, que está en el Museo Arqueológico Nacional, pero que son del siglo XVI, del siglo XVI, inicios del siglo XVII. Hay dos más en el Museo de Artes Decorativas de Barcelona, que son fantásticos, que viajaron a las exposiciones del Corning Museum de Beyond Venice, del vídeo de Venecia. Aquí no sé si os he puesto el lateral frontal del Museo Arqueológico Nacional, porque se ve la línea del molde, ¿no? Se ve una línea vertical clarísima. Pues no tenemos leones del siglo XVIII que yo sepa, o mejor después aparecen, ¿vale? Pero ahí están. Otro molde que tendría son los moldes para hacer piñas o racimos de uvas, ¿vale? Es decir, un molde que ya sabíamos que se utilizaba desde el siglo XVII, pero que aquí el vidriero tenía uno de estos moldes en Palma, en su inventario, ¿no? Os pongo un ejemplo de las piezas fechadas en el 18 y evidentemente de fabricación de Cataluña, que es una moda, esta piña o racimo de uvas un poco generado a fines del siglo XVII, que se hace bastante popular, no solo para candeleros, como el que estáis viendo aquí, sino también para diferente tipo de botellas. Es decir, os he puesto un candelero del 18, una botella en forma de piña del 17, que yo creo que el pie y la parte de abajo también lo explica, y una pieza del Corning, la única que he encontrado, con una fotografía no muy buena, que yo ya dudo de la datación. La datación me parece muy forzada en el 16, sobre todo porque tenemos estas referencias claras a esta original forma de resolver un candelero, de resolver una botella. Después variaciones diversas en la calidad del vidrio, en las soluciones de las bocas o en las soluciones de las bases. Y después el inventario, y aquí más o menos ya voy cerrando, solo tendría una pequeña referencia a moldes de madera para hacer vasos.
Claro, esto no nos aporta prácticamente nada, es un elemento que queda ahí y que es muy difícil de interpretar. Voy recapitulando, voy cerrando algunas cositas. Una de las cuestiones que tenemos clarísimas del vidrio en Mallorca son las conexiones que se producen ya desde la Edad Media hasta el siglo XIX entre Cataluña y Mallorca, incluso podríamos incorporar Valencia. Estas conexiones suponen trasvase técnico, determinadas técnicas, no todas, trasvase humano, Gralla estaba en Cataluña, está aquí, Gordioga estaba en Mallorca, está en Cataluña, y también un trasvase de productos. Todo esto hace que haya una dificultad sobre todo de catalogar, y recojo de nuevo unas palabras de Jaume Barrachina en una de sus últimas obras, que es Vidrio español en La Habana. Dice: normalmente en ningún museo del mundo habrá vidrio alguno clasificado como de Mallorca, pero el hecho de que la industria vidriera local esté bien documentada hace sospechar que algunas piezas sean isleñas. La conclusión sería que, tratando con propiedad, en muchos casos habría que clasificar como manufactura catalana o mallorquina. Lo difícil es situar Mallorca en estos periodos, no en el periodo posterior, porque ahí está Gordioga, que sí que está claro, pero sería situar este papel importante de una isla en algunas producciones, no en todas. Evidentemente no todo se hacía en los talleres de Palma. Una segunda cuestión que hay que poner en relieve es la cuestión de la continuidad técnica más que evidente, y ya me perdonarán, como habéis podido comprobar, he hablado muy poco de Gordioga, pero es a través de su taller que se han transmitido los conocimientos técnicos que tienen estas raíces en el siglo XVIII. Por eso también he querido, utilizando la documentación que dispongo, si aparece más, etcétera, entrar en los talleres, entrar en las producciones, ver qué podía hacer un Gordioga, o un Rial Gordioga, o Gordioga, hijo, en la segunda mitad del XVIII, en estos talleres. En realidad, también este taller de la familia Gordioga, que se consolidó, que a la vez fusionó influencias diversas a lo largo de los años, y sobre todo en segunda mitad del XIX, que acaban por confeccionar este modelo de vidrio mallorquín reconocido hoy en duda. Para mí, estas son palabras de mi tesis. Sin duda, uno de los grandes méritos del Obrador ha sido haber conservado la técnica del vidrio soplado como un tesoro preciado, transmitiéndola de maestros a aprendices, generación tras generación, evitando o salvando los procesos de industrialización que afectan la artesanía en el siglo XIX y que causaron la desaparición de muchísimos talleres tradicionales a partir de la invención de técnicas industriales. Y la transmisión de este hábitus, de esta cadena operativa que ahora podremos disfrutar, evidentemente actualizada en materiales, actualizada en formas, suponen evidentemente un gran motivo de celebración. Y cierro con una canción popular o una parte del cançoner popular que dice más o menos quan la fadrina està en dansa al costat del ballador, tirau vidre volador i feis-li lluir sa manta. Nada, espero haberos... sí, más o menos. Cuando la soltera está en danza, junto al bailador, tirad cristal volador y hacerle lucir su manta. El cristal volador, aquel que... ¿No? Sí, ¿no? Encima. Nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias y enhorabuena, doctor Capella, por esta magnífica conferencia que nos ha profundizado en el conocimiento de la materialidad, del patrimonio cultural inmaterial que tenemos vivo todavía, por fortuna. Creo que ahora, bueno, no sé si hay 2 minutos para preguntas antes de irnos a la demostración, porque hay que agradecerle también que se ha ceñido perfectamente al tiempo estipulado. No, a mí me gustaría saber, bueno, yo hago vídeo de Candilón, entonces has hecho una pequeña... Sé que hay muy poquito, pero sí que me gustaría saber a ver dónde yo puedo encontrar pues referencia a
antiguamente al vídeo de Candilón, porque yo sé que soplado y todo lo demás sí que hay mucho, pero bueno, ya que has dado una pequeña pincelada al de Candilón, pues a mí me gustaría saber... Pero, ¿saber qué? ¿Dónde puedo encontrar información? En general. Un poco. Digamos, sobre historia del Candilón. Sí. Paloma. El candiló, lo que es el vidrio al soplete, lo que normalmente se hace así. En la granja, por ejemplo, comenzó a utilizarse en el siglo XIX, pero no sé en otros lugares. Yo sé que en Barcelona era uno de los centros más importantes en el siglo XVIII de vidrio al candilón, que se llamaban el vidrio a la luz. A la luz, sí. Y había un montón de vidrieros dedicados a las cuentas. Lo sé porque me ha llegado a través de la documentación de la granja. Espectacular, o sea, era un centro muy importante del vidrio al candilón, porque en el siglo XVIII la idea era recuperar, por medio de estrategias de alguna manera buenas o malas, pero traer a la granja los especialistas más fetén de todo el mundo y comentaron en esa época que lo que había más era el vidrio al candilón aquí en Barcelona. ¿Puede servir de algo? Sí, sí, se me ha encendido una bombilla. Hay una descripción que es la historia natural de Cataluña, de Pere Gil, de 1630. No se siente. Sí. Donde enumera, no da imágenes, pero enumera una buena parte de la producción que hacen los vidrieros a la luz y aparece mucho objeto de decoración, etcétera. Por eso decía, ¿qué te interesa? Porque claro, en Mallorca hay esta referencia del siglo XIX cogida y hay una referencia de inicios del siglo XVII que vienen unos vidrieros de la zona de Altare para trabajar a la luz. ¿Qué trabajan? No lo sabemos. De Altare. A soplete, figuritas. Sí. No, sí, yo me imagino que trabajan, pero que no tengo la realidad material. Ya sabes. Posso fare la domanda in italiano a te? Sì. O in inglese? No, in italiano, pero que sea fácil. In italiano. Hai fatto vedere dei documenti, degli stampi, Molles de Leones del Settecento. La domanda è, ci sono dei documenti o a Maiorca o in Catalogna che parla degli stampi a leone? Solo quelli del Settecento? No. Fine 5, 600? 600, anche in 600. Avete anche di quel in periodo? Mataró, in un inventario di Mataró. È interessante sapere che Venezia nel 1592 esporta proprio in Spagna e in Portogallo dei vetri a foggia di leone. Quindi poi forse da lì viene l'idea. Ecco, solo questo. Sì.